Hola amantes del terror. Hoy les traigo un episodio que ocurrió en un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Leeds. La historia real de un hombre que acabó con la vida de su esposa inducido, según él, por fuerzas demoníacas. Un escalofriante relato que se cierne en la delgada línea entre la locura y lo sobrenatural. ¿Sabían que más de 10.000 casos de posesiones demoníacas han sido documentados a lo largo de la historia? Pero hay uno que ocurrió en 1974 y que se destaca por su brutalidad y misterio. Vamos a adentrarnos en el oscuro caso de la familia Taylor en Ossett, oeste de Yorkshire. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar es tan oscuro que les hará dudar de la realidad misma. La vida en Ossett era tranquila y apacible, hasta que la familia Taylor se convirtió en el epicentro de una pesadilla. Michael Taylor, un hombre considerado cariñoso y amable, era el padre de 5 hijos. Sin embargo, su vida cambió radicalmente cuando su salud mental comenzó a deteriorarse con el tiempo. Atribuyeron su locura a una posesión que él mismo proclamaba. Aproximadamente un año antes de los eventos trágicos, Michael fue introducido a un grupo religioso radical conocido como Christian Fellowship Group por una amiga de la familia. Este grupo oraba y llevaba a cabo rituales de sanación con un enfoque muy particular: su creencia ferviente en la existencia de demonios y posesiones. A medida que Michael se sumergía en estas prácticas, su comportamiento empezó a tornarse errático y violento. La vulnerabilidad física y mental de Michael lo llevó a sucumbir a un profundo estado de desesperación, y su vida se convirtió en una espiral de zozobra. Las reuniones del grupo, que se llevaban a cabo en la iglesia de Santo Tomás en Barnsley, se caracterizaban por rituales intensos, oraciones en lenguas extrañas y alegaciones de ataques demoníacos. Fue en esta iglesia donde muchos de sus problemas comenzaron a tomar forma tangible. La presencia de su líder, Mary Robinson, una joven carismática, influyó aún más en su deterioro mental. Ella misma era intensa y apasionada, y logró captar la atención de Michael, llevándolo a creer que estaba en una cruzada para purificar su alma de demonios. Mary encendió el fuego de su locura, y él se vio arrastrado a una serie de rituales espirituales cada vez más perturbadores. A medida que se sumergía en estas prácticas, su comportamiento se tornó errático. Este camino le condujo a la locura, donde fue víctima de sus propias creencias. Michael se adentró cada vez más en un mundo de locura, donde su devoción a Mary y las enseñanzas del grupo eclipsaron su vida familiar. Sus noches ya no eran para dormir, sino para horas de rituales obsesivos en un intento de mantenerse libre de las entidades malignas que creía que lo poseían. Esto dejó a su esposa Christine y a sus 5 hijos, luchando en el oscuro vacío que había creado en su hogar. La inquietante atmósfera que lo rodeaba podía sentirse en el aire mismo. En Ossett, todos conocían a Michael, pero muy pocos sabían cuán profundamente sus demonios estaban tomando control. La noche del 20 de octubre de 1974 se convertía en uno de los episodios más oscuros y grotescos en la historia de la comunidad. Todo parecía normal mientras la familia cenaba y preparaba a los niños para dormir. Sin embargo, en la mente de Michael, una tormenta de caos se desplegaba. Aquella fatídica noche, el equilibrio se rompió. La relación de Michael con Mary y las enseñanzas distorsionadas del grupo lo llevaron a un estado mental incontrolable, llevando a su esposa Christine a buscar respuestas, convirtiendo una discusión en un enfrentamiento que se tornó violento. La ira, debido a sus creencias fanáticas y su percepción distorsionada de la realidad, se apoderó de él de una manera escalofriante. Christine, desesperada por ayudarlo, intentó razonar con él, pero sus esfuerzos fueron en vano. En un ataque de rabia incontrolable, Michael se volvió contra su esposa. El silencio de la casa fue rasgado por gritos y ruidos desgarradores. La escena del crimen fue indescriptible. Christine fue atacada salvajemente. Los habitantes de la tranquila ciudad jamás podrían olvidar la escena que se desarrolló en el hogar de los Taylor. Michael se transformó en un verdadero monstruo liberado de las cadenas de la razón. Al final de esa noche, cuando la policía llegó atraída por los horribles gritos, encontraron a Michael vagando desnudo, cubierto de sangre y gritando que era la sangre de Satanás. El horror de la escena resultó incluso demasiado para los más experimentados agentes. Había sangre por todas partes y el cuerpo de la mujer yacía en el suelo. Su rostro fue marcado de manera atroz y en un acto de desesperación su lengua fue extraída como ofrenda a los oscuros seres que Michael creía que le acechaban. Los ecos de la violencia resonaron en las calles de Ossett, dejando a todos buscando respuestas a lo inexplicable. Testigos revelaron que en los días previos, el hombre había destruido símbolos religiosos en su hogar,
manifestando signos de profunda desesperación y un desmoronamiento psíquico. Lo que estaba ocurriendo en la casa de los Taylor iba más allá de una simple crisis familiar. Se trataba de un claro enfrentamiento con lo que él mismo reivindicaba como una fuerza maligna que había tomado posesión de su ser. La comunidad, una vez pacífica, se convirtió en un hervidero de miedo y confusión. Los vecinos, horrorizados por la brutalidad de los actos, jamás pudieron borrar aquel fatídico evento de sus memorias. Historias de posesiones comenzaron a escucharse entre susurros, historias que habían oído a lo largo de los años, mientras periodistas y curiosos se aglomeraban en las calles para intentar entender el inexplicable horror. Michael fue interrogado y en su mente confusa pronunció palabras perturbadoras. «El poder estaba en mí», decía sin parar. A pesar de su aparente locura, su absolución se transformó en un interesante caso legal. Ante las autoridades, afirmaba no recordar haber cometido los horribles crímenes que dejaron a toda Osset sumida en un profundo miedo. Michael se convirtió en un hombre sobre el que todos hablaban. Sin embargo, más allá del juicio de la comunidad, los actos de Michael serían juzgados en la corte. Muchos comenzaron a preguntarse si Michael estaba realmente poseído o si por el contrario, era solo un hombre que había perdido la razón debido a sus supuestos encuentros con seres demoníacos. La defensa de Michael afirmó que él era solo una víctima, atrapada en una red de creencias de influencia demoníaca. Se basaron en testimonios de miembros del grupo cristiano al cual pertenecía quienes confirmaron que la presencia de demonios en la vida de Michael era real y palpable. Sin embargo, su locura no fue suficiente para convencer a todos. Michael alegó estar poseído durante sus episodios de ira. Días después del horrendo crimen, la comunidad creyó que el único camino hacia la redención era un exorcismo. En la iglesia de Santo Tomás, un lugar ya impregnado de rituales religiosos, Michael fue sometido a un largo y exhaustivo exorcismo, creyendo que los demonios aún residían en su ser. A medida que la noche caía, la iglesia, que normalmente era un lugar de paz, se convirtió en un teatro de horror desatado. Durante horas, los sacerdotes llevaron a cabo el ritual, implorando para que los demonios abandonaran el cuerpo de Michael. En la penumbra, entre gritos desgarradores, frases en lenguas prohibidas y agua bendita salpicando las paredes, pareciera como si el mismo mal se estuviera manifestando en la carne de Michael. A lo largo de la noche, sus convulsiones se intensificaron, rasgándose la piel y atacando a quienes intentaban sostenerlo mientras recitaban exorcismos antiguos y oraciones llenas de desesperación. Los demonios parecían ser muchos. Los sacerdotes estimaron que eran alrededor de 40 entidades, cada una representando un pecado, un tormento que había llevado a Michael a su estado actual. El ambiente se llenó de terror, y con cada palabra de los sacerdotes, la posibilidad de liberar a Michael de su horror parecía irse desvaneciendo en el aire opresivo de la iglesia. Se sentía una energía sombría en la sala, como si los mismos muros estuvieran temblando en respuesta a las invocaciones. Sin embargo, la perseverancia iluminó el camino y tras horas de tensión y miedo, el ritual finalmente llegó a su fin. Los sacerdotes creyeron haberlo liberado de casi todos los demonios, o al menos eso pensaron. Pero había un profundo mal que aún no se había apaciguado del todo. Con una intensidad mediática nunca vista en la ciudad, el juicio que se avecinaba prometía ser un evento que capturaría los corazones y mentes de las personas. Los relatos sobre posesiones, exorcismos y el horror revelado al mundo se convirtieron en una mezcla grotesca de entretenimiento y morbo. La defensa argumentó que Michael no era culpable, enfatizando que su fragilidad mental había sido exacerbada por las circunstancias. La acusación, sin embargo, presentó su propia narrativa afirmando que Michael había sido deliberadamente violento y en el fondo era plenamente consciente de sus acciones. La comunidad se dividió. Algunos creían en la existencia del mal, mientras que otros no podían aceptar que alguien pudiera ser capaz de tales atrocidades. El miedo a lo desconocido impregnaba el aire mientras el jurado se encontraba bajo presión. En el tribunal, Michael, con un rostro desprovisto de emociones, repetía que no recordaba lo que había hecho, que había sido víctima de fuerzas externas más allá de su control. Fue declarado no culpable por razón de demencia, un veredicto que generó conmoción y división en la comunidad. La sentencia desmoronó el tejido de Osset. Si bien muchos se sintieron aliviados de que la locura fuera reconocida, otros quedaron consternados y terriblemente asustados, cuestionando la justicia de un sistema que no sabía cómo lidiar con el fenómeno de la locura y la posesión. Después del juicio, Michael fue enviado a un establecimiento psiquiátrico, donde pasaría años bajo tratamiento. La tristeza de esa familia se transformaba lentamente en la memoria de la comunidad,
que luchaba por sanar mientras los ecos de la tragedia aún resonaban por las calles de Ossett. Poco después, Michael desapareció de la esfera pública. Sin embargo, en 2005 fue arrestado nuevamente por un caso de abuso, recordando a todos el horror que había dejado atrás. Su historia se convirtió en un recordatorio escalofriante de lo que puede surgir cuando la mente humana se encuentra en el límite de lo desconocido. Hoy, más de 4 décadas después de aquella noche fatídica, el caso de la familia Taylor permanece sin resolver. Aun cuando muchos investigadores han analizado el evento y han explorado la historia de Michael, nunca se ha logrado llegar a una conclusión definitiva. ¿Fue un hombre sufrido por problemas mentales que se convirtió en un criminal, o se vio atrapado en una batalla contra fuerzas que nunca debieron haber sido invocadas? El misterioso caso paranormal de 1974 es un recordatorio de que a veces, la verdad puede ser más aterradora que la ficción. Así que amigos, ¿qué piensan de este inquietante caso? ¿Creen que realmente estaba poseído o que su locura fue el resultado de la influencia de un grupo? Déjenos su opinión en los comentarios. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para recibir más historias escalofriantes.